Hola a todos y bienvenidos pues a nuestro proyecto junto a nuestro módulo, el cual vamos a aprender cómo controlar un motor DC usando un temporizador 555 y exploraremos el montaje de su circuito, como su funcionamiento y los conceptos dados para corriente y voltaje. Empecemos. Para este proyecto utilizaremos los siguientes componentes electrónicos. Utilizaremos un temporizador 555 que nos permitirá variar la velocidad del motor. Y utilizaremos también transistores NPN 222, diodos 1N4007, resistencias, un potenciómetro y capacitor para dicho proyecto. Este es el diagrama del circuito. El temporizador LM555 se configura en modo estable, generando una señal cuadrada cuya frecuencia y ciclo de trabajo podemos ajustar. Primero conectamos el temporizador 555 con el pin 1 a tierra y pin 8 a VCC. Pin 4 también va a VCC para habilitar el 555. El pin 2 y el 6 están conectados juntos y también un capacitor que va a tierra. Luego conectamos una resistencia entre pin 7 y VCC y la otra entre el pin 7 y los pines 2 y 6. El potenciómetro se conecta entre VCC y el pin 6, permitiéndonos ajustar la frecuencia del oscilador. Ahora conectamos los transistores. El 2N2222 actúa como un interruptor para controlar el 2N3055, que maneja la corriente del motor, y el colector del 2N3055 se conecta al motor y el emisor a tierra. A continuación vamos a explicar el funcionamiento del circuito. Cuando el 555 está en estado alto, el transistor 2N2222 se activa, permitiendo el paso de corriente desde VCC a través del 2N2222, energizando el motor. Al ajustar el potenciómetro variamos el ciclo de trabajo de la señal PWM. Esto cambia el tiempo que el transistor está encendido, ajustando la velocidad del motor. El ciclo de trabajo se define como el tiempo que señala está en alto dividido por el periodo total. Un ciclo de trabajo mayor significa más tiempo con corriente fluyendo, aumentando la velocidad del motor, el cual utilizamos la siguiente ecuación para calcular la resistencia. Tiempo de prendido es igual a logaritmo natural por 2 por el capacitor por la resistencia, y el tiempo de apagado es igual a logaritmo natural por 2 por el capacitor por la resistencia 1 más la resistencia 2. De estas dos ecuaciones despejamos las resistencias teniendo en cuenta que vamos a usar 1/3 del periodo y 1/2, ya que al usar 1/3 y 2/3, como nos impide el ejercicio, no aplica de manera correcta nuestras fórmulas, ya que la fórmula dice que el tiempo de apagado es menor al tiempo de prendido o de encendido. Demostración del funcionamiento. Motor funcionando, ajustando el potenciómetro. Vamos a ver cómo funciona en la práctica. Aquí tenemos nuestro motor. Si ajustamos el potenciómetro hacia un lado, reducimos el ciclo del trabajo. El motor disminuye su velocidad si lo giramos hacia el otro lado. Incrementamos el ciclo del trabajo haciendo el motor que gire más rápido. Podemos observar cómo el motor responde instantáneamente a los cambios en el potenciómetro, demostrando la efectividad del control PWM. Corriente y voltaje. Es importante entender cómo la corriente y el voltaje afectan nuestro circuito. La corriente es el flujo de electrones a través de un conductor, y el voltaje es la fuerza que impulsa este motor en nuestro circuito. El 555 regula el voltaje aplicado al transistor, controlando la corriente que pasa por el motor. Explicación del montaje en el circuito. El voltaje de alimentación VCC proporciona la energía necesaria para que el motor funcione. Al variar el ciclo de trabajo, modulamos el voltaje promedio aplicando al motor, ajustando su velocidad. En el circuito, para controlar un motor DC, un temporizador 555, los diodos desempeñan funciones específicas. El diodo 1
protege al transistor 2N22 de posibles picos de voltaje generados por el motor cuando se apaga, evitando daños al transistor. El diodo 2 es similar al D1, pero protege el transistor de potencias en los mismos picos de voltaje inducidos por el motor. Y el diodo 3 protege al motor de corrientes inversas que podrían dañarlo cuando el circuito cambia de estado. Estos diodos aseguran la integridad y el correcto funcionamiento del circuito. Conclusión. Y eso es todo por hoy. Ahora saben cómo controlar un motor DC usando un temporizador 555, comprendiendo tanto el montaje del circuito como los conceptos de corriente y voltaje. Esperamos que hayan disfrutado de este tutorial. No olviden darle like a nuestro video, suscribirse para más proyectos interesantes. Hasta luego. Muchas gracias por su atención.